Así mismo es, y como les habíamos comentado al inicio de nuestro espacio, recibimos a Heisenberg Piña Drullar, él es psicólogo y nos va a aclarar nuestras dudas sobre el síndrome de Asperger. Bienvenido. Bien, Bienvenido. muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación, antes que todo. Gracias a usted por aceptarla. Vamos a explicarle al público qué es el síndrome de Asperger. Mira, el síndrome de Asperger inicialmente era, pues digamos, no me gusta llamar el síndrome trastorno, me gusta llamarlo condición más que todo, ¿verdad? Pero eran dos condiciones separadas, autismo y lo que era el síndrome del Asperger. ¿Qué pasa? En un término ya diagnóstico se pudo observar que había niños que tenían Asperger que pasaban al criterio de autismo. O sea, hasta cierto punto manifestaban conductas autísticas, ¿verdad? Entonces pasaban a tener un grado 1 de autismo. Pero asimismo, como había uno que estaba en un grado 1 de autismo, un grado 2 de autismo, bajaba a lo que era Asperger. Ahora, ¿cuál es la diferencia marcada entre los dos criterios diagnósticos? El Asperger no tiene situaciones con la comunicación y el aprendizaje, que es algo muy, muy, muy puntual. Entonces, muchas veces el mismo Asperger, que ahora se conoce como que está dentro del espectro autista, pero no tiene un grado, ese va del diagnóstico muchísimas veces, porque tú puedes que conozcas muchísimas personas en la calle que tengan la condición y solamente hay dos ejes afectados, que es la parte de socializar, que tú le vas a ver un comportamiento que digamos atípico en la forma en que interactúan con las personas, y le vas a ver el eje C, que es como las compulsiones, la parte sensorial, pero en su defecto el Asperger normalmente cuando está sin diagnóstico cae dentro de la categoría de superdotado, o sea, cae por arriba. Entonces ese niño muchas veces, porque el autismo cuando no tiene, pues digamos, la afectación a nivel de aprendizaje y comunicación, lo que tiene ventaja, por arriba de otros seres humanos, o sea, en sentido de que tiene una memoria mecánica muy fuerte, tiene procesos sensoriales muy agudos, o sea, tiene mucha facilidad para lo que es la música, lo que es el arte, lo que es la parte de memorizar, todo lo que sea memorización, todo lo que sea, mira, derecho, medicina, computación, que requiere de una memoria muy fuerte, esa gente está por arriba, pero muy por arriba. Entonces, a veces, esa parte de cuando están por arriba o por abajo en alguna competencia también causa problemas, porque el niño, por ejemplo, cuando hablamos ya del sistema educativo, cuando el niño llega con esas competencias más elevadas, que tú le das un contenido de los otros muchachitos, él acaba y lo que se pone es a neciar en el curso. Ajá. ¿Entiendes? Tú dices, pero hay un problema conductual. No, muchas veces que no se aborda un currículum adaptándoselo para la competencia que él tiene. Sí, y por ejemplo, en el caso de, y a manera también de comentario, en el caso de estos niños, tengo un sobrino con Asperger que es un genio en tecnología y ha aprendido varios idiomas él solo. Sí, tienen Eh, una facilidad para llamar muy fuerte. Entonces, con relación a este último comentario de cómo se comportan en el aula, y es precisamente porque vamos a decir que, no sé si llamarlo así, pero que se aburren ahí, porque si ya eso está por debajo de ellos, ¿todos los niños con Asperger pueden presentar hiperactividad? Mira, la hiperactividad a veces se confunde en autismo con lo que se llama comportamiento restrictivo o estereotipado. Hay niños que tienen estereotipias. Las estereotipias son movimientos involuntarios porque la persona con autismo tiene una parte sensorial que es muy fuerte y ellos tienen que descargar. Entonces a veces el niño comienza a hacer esto, a mecerse, comienza a aletear, comienza a caminar de un lado para otro y no es hiperactividad. La hiperactividad es un trastorno que está en un área, alocada en un área diferente a la del autismo y tiene otras situaciones que son más puntuales, que tienen que ver con la capacidad del niño de regular esa necesidad de mantenerse como despierto. La persona que tiene déficit de atención, lo que está tratando de mantenerse despierto. Entre los primeros 5 años de vida se regula a través del movimiento, porque es un sentido, o sea, la parte sensorial del movimiento, tú misma, si te estás durmiendo, comienza a mover la mano, tú vas a ver que hasta que tú no dejes mover esa mano, el cerebro va a estar percibiendo una señal y dice, bueno, algo está pasando, yo tengo que mantenerme en vigilia. No, y a veces uno empieza a mover que sí una pierna, sí, claro. Entonces el déficit de atención se manifiesta, tú puedes tener una persona que tenga los dos diagnósticos, tú puedes tener una persona que tenga cierto grado de autismo y tenga un déficit de atención con hiperactividad. Pero hay que entender algo, los diagnósticos de déficit de atención y hiperactividad se hacen después de los 6 años de edad. Porque a los 6 años de edad es donde el niño entra en edad escolar, donde ya tú lo sientas y cuando él no tiene la capacidad de regularse a través del movimiento, comienza a buscar otras señales para regularse. Ahí es que viene el déficit de atención.
¿cómo ustedes lo diagnostican después de los 6 años? O sea, ¿qué exámenes le hacen para que los padres más o menos tengan en cuenta qué hacer al momento de llevarlo a la consulta? Lo que hay que entender algo es que el diagnóstico diferencial de autismo o cualquier trastorno del neurodesarrollo se hace por un equipo multidisciplinario, no solamente es un psicólogo. ¿Okay? El psicólogo sí es quien tiene la mayor carga porque es el que lo determina. ¿Pero quiénes intervienen en ese equipo? Ahí interviene, mira, tiene que intervenir un neurólogo en dado caso, porque normalmente lo que se hace es el neurólogo es para referir, porque hay que hacer una resonancia magnética, hay que hacer un electroencefalograma, tienes que hacer estudios de audiología, porque a veces las personas entienden que el perfil de hipoacusia, que es cuando el niño no percibe sonido, hay gente que piensa que la hipoacusia es que el niño no oye nada, y hay niños que no perciben frecuencias o decibeles, y hay fonemas que él no lo percibe. Y él te puede percibir un fonema de un pitch, o sea, de una frecuencia elevada, pero los otros bajitos no te lo percibe. Y tú le estás hablando y él te oye diciendo de mamá, y es un perfil alto, y ese lo percibe, los otros no lo perciben. Y él no habla. Y muchas veces esa parte de que no se hace esa evaluación concreta no permite que tú puedas avanzar ese niño, que muchas veces no es el autismo solamente. También está el perfil genético. Hay más de 200 afecciones genéticas que dan un cuadro clínico muy parecido a autismo. Wow. Y la gente a veces no sabe eso, por eso, inclusive el mismo cariotipo, que es nada más los cromosomas que tú evalúas, a veces se queda corto porque hay estudios más profundos. Ahora, como mencionaban ustedes anteriormente, un estudio genético, por ejemplo, Gen2 o otros estudios más profundos de ADN, hermano, eso vale un dinero. Sí. O sea, estamos hablando de que 80,000, 160,000 ¿Pero pesos. usted dice lo que se hacen en el embarazo? No, porque el del embarazo ya es un cariotipo muy puntual y normalmente lo que detecta es alguna mutación o algún... El síndrome de Down. Exacto, pero esta no, el síndrome de Down se hace con un cariotipo sencillo. Es más costoso en el embarazo por el tipo de proceso que se hace, Sí. pero en un cariotipo sencillo tú detectas ciertas afectaciones cromosomáticas, pero solamente no hay afectaciones cromosomáticas, hay otras que son mutaciones del ADN. El ADN son pruebas mucho más costosas. Ok. Claro. Entonces hay muchas afecciones y cuando tú te vienes a averiguar, hay muchas veces que tú tienes los niveles altos de autismo normalmente no son autismo solamente, tienen otra condición agregada y normalmente no la detectamos. ¿Entiendes? Entonces ahí también va el perfil de que eso es costoso inicialmente porque tú estás hablando de audiología, tú estás hablando de timpanometría, estás hablando de potencial evocado, es costosa la evaluación, es costosa, más las pruebas psicométricas que también son costosas. Sí. Sí, y yo tengo una pregunta muy especialmente a niños de una época específica. Viene siendo dos preguntas en una, y es que pasamos por una cuarentena en el año 2020. Entonces los niños que estaban entre los 2 y 3 años, que tuvieron que encerrarse, ¿desarrollaron algún tipo de problema de socialización o se pudo confundir ciertas deficiencias que tuvieron por la falta de socialización? No sé si me capta la idea. Sí, Son dos ideas diferentes. Te capto, sí, mira, lo que pasa es que tú tienes que entender que cuando tú hablas de comunicación, bueno, ustedes trabajan en la parte del entretenimiento, saben que cuando usted hace un curso de locución o hace un curso de actuación, la comunicación no solamente es lo que tú dices, no es la comunicación formal, no es solamente el lenguaje. Este es el lenguaje no verbal y el lenguaje social, los cues sociales. O sea, el cue social, los niños adquieren ciertas competencias sociales del padre, pero son competencias a veces básicas. Por ejemplo, contacto visual, sonrisa social, emocionalidad, o sea, la gestualidad que yo puedo emitir, pero hay otras conductas que son del mismo entorno donde el niño debe adquirir, la que es del otro par. Él va ahí, bueno, hay veces que tú lo mandas para el colegio y él no solamente llega con la cosa buena, llega con la maña. Sí, también. Y llega con alguna palabrota, o llega una mala palabra, o llega algo, pero eso es parte del concepto de socialización. Ahora, cuando tú hablas de socializar, hablas de cómo yo desarrollo esas competencias. Y como te mencionaba anteriormente, está el proceso de la imitación. Un niño que tiene autismo tiene situaciones a nivel de imitación, no imita. Y el padre, como te digo, le valida ciertos procesos sociales, como es un niño que tú te le ríes, no te devuelve. Es un niño que tú le hablas, no te mira. Es un niño que no desarrolla otras competencias no verbales, por ejemplo, señalar. Cuando tú ves que un niño al año y medio no está señalando, pero no habla, porque el niño a veces, los papás se alteran cuando no ven al niño hablando. No, bueno, de hecho, mi pregunta vino porque mi hija habló tarde, porque le tocó tener 2 años precisamente en cuarentena, y mi hija
Sí, porque no hay No tiene ningún necesidad. problema. La comunicación tiene un perfil de necesidad. Si yo no tengo que comunicarme, Exacto. yo no voy a usarla. Y muchas veces los padres cometemos el error de cuando el muchacho te dice una vaina, tú se la validas. Él te dice, eso es agua que él quiere, dale agua. O hace, "Uy, uy, 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 uy". No, mira, eso es la leche. Y ustedes a veces, y nosotros a veces mismos lo hacemos, le limitamos la capacidad lingüística. Sí, es verdad. Cosa que no pasa en los colegios. No, entonces la diferencia entre un niño que tiene un retraso en el lenguaje, que no es un trastorno del lenguaje, porque el autismo no es un trastorno del lenguaje, el autismo es un trastorno en la comunicación, porque se ve afectado la parte lingüística, la parte social y otros factores específicos no verbales. Pero entonces cuando tú tienes ese niño que tiene ese retraso, el niño eventualmente cuando tú lo expongas al proceso del estímulo y la necesidad, él va a desarrollar su lenguaje y sus competencias sociales. Pero la persona con autismo fija y crea un perfil rígido y después que él crea ese asunto, que él lo fijó, eso es como si tú estuvieras yendo 2 años al trabajo. Así es. Bueno, de verdad, un tema sumamente interesante y yo creo que importante para los padres que si ven cualquier signo, pues acudan a un especialista. Muchísimas gracias de verdad A sus por esta órdenes. conversación.